a través de este sistema de internet, ¿verdad?, que estamos usando. Quita todas las cosas que están a tu alrededor, quita todo distractor y vamos a un viaje donde vamos a tratar los temas de las visiones de el profeta Ezequiel. Interesantísimo el tema de hoy, lugares especiales. Como les dije, la lección 10 y está basada en Ezequiel 43. Seguimos el estudio de Ezequiel 43, esta vez los versos del 13 al 21. Dice el verso para memorizar: acabados estos días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz. Así me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Como les dije, se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 43, verso 27. Esta lección tiene como objetivos explorar la referencia al lugar del altar y el templo provistas desde el auxilio como un llamado a la futura reconstrucción de la ciudad, el templo y el pueblo. Estudiar las directrices precisas de Ezequiel desde su linaje sacerdotal, ahora transformadas en referencia al verdadero sacrificio, basadas en los rituales que el pueblo había conocido y practicado. El futuro estaría iluminado por esta experiencia y redimensionado en la vida espiritual futura. El pasaje bíblico se encuentra en Ezequiel 43, el verso del 13 en adelante, como les dije. Dice así la palabra del Señor. Estas eran las medidas del altar usando las medidas de antes. Alrededor del altar había una zanja de medio metro de hondo y medio de ancho, la cual tenía por fuera alrededor un borde que se levantaba 25 centímetros. La base del altar era así. Desde el fondo de la zanja hasta el borde del cuerpo inferior había 1 metro de alto. El cuerpo inferior sobresalía medio metro. El cuerpo central medía 2 metros de altura y sobresalía también medio metro. El cuerpo superior, que es donde se queman los sacrificios, medía 2 metros de altura. Tenía 4 cuernos que salían hacia arriba. El cuerpo superior del altar era cuadrado, de 6 metros por lado. El cuerpo central también era cuadrado, de 7 metros por lado. La zanja que había alrededor tenía medio metro de ancho y el borde levantado tenía 25 centímetros de ancho. Los escalones para subir al altar daban hacia el oriente. Luego el Señor me dijo: cuando llegue el momento de construir el altar, deberán cumplirse estas normas. Quemarán sobre el altar un animal en holocausto y rociarán el altar con sangre. A los sacerdotes, levitas descendientes de Sadoc, que son los que deben acercarse a mí para servirme, les darás un becerro para que lo ofrezcan como sacrificio por el pecado. Yo, el Señor, lo ordeno. Luego tomarás un poco de su sangre y rociarás con ella los 4 cuernos, las 4 esquinas del cuerpo central y todo el borde levantado. Así lo purificarás por completo del pecado. Luego tomarás el becerro ofrecido por el pecado y lo quemarás fuera del templo, en el lugar destinado para ello. Esta es la palabra del Señor que va a ser estudiada. Vamos a guardarla en nuestros corazones. Vamos a pedirle al Señor que sea ayudándonos en la comprensión de estos textos
para llevarlo a las personas que no lo conocen o que no tienen la oportunidad todavía de reunirse a estudiar la palabra del Señor. Tenemos un bosquejo de 5 partes en las que se está dividiendo la lectura que acabamos de hacer. La primera parte está en Ezequiel 43 del 13 al 17 y son las realidades del altar. La segunda parte está en el verso 18, que son las ordenanzas del altar. La propiciación para la expiación aparece en el verso 19 y la purificación para la expiación aparece en el verso 20. Finalmente, la quema del becerro fuera del santuario aparece en el verso 21. En estos momentos les dejamos con el hermano Richard López para que tenga la parte de el análisis de la lectura. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Qué bueno estar una vez más con ustedes, como toda la semana desde el mes de marzo que hemos comenzado con esta tarea que Dios ha puesto en nuestras manos para la gloria de Él y para la edificación de todas nuestras vidas. Hoy estamos viendo, como muy bien ya indicó mi esposa Sandra, la lección número 10, cuyo título es Lugares Especiales. Estamos dándole continuidad al tema del templo que comenzamos la semana pasada en el capítulo 43 del libro del profeta Ezequiel. Estuvimos viendo la semana pasada los versos del 1 hasta el 12, donde principalmente la lección nos estaba enseñando acerca del templo, ese templo que describe en su visión Ezequiel en ese capítulo 43. Y hoy vamos a estar hablando del altar, el altar que se describe en ese capítulo 43 del profeta Ezequiel. Y vamos a ver esos detalles interesantes que se mencionan aquí y que mi esposa ya leyó en esos versos bíblicos del capítulo 43, los versos del 13 al 21. Y como menciona el verso 27, que aunque no está dentro de la lección, sí es el texto para recordar del día de hoy, que dice: acabados estos días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz. Así me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Eso lo dice el verso 27. Así que estamos hablando de cómo el Señor prepara todo el escenario para que el Israel de Dios le adore en el templo diseñado por Dios. Y algo importante que nosotros debemos comenzar a decir es que esta visión que Ezequiel tiene de este templo no es un templo que se llegó a construir. Ustedes saben muy bien que el templo de Salomón fue destruido, un templo tremendo. Ese templo lo vamos a ver ahora en un pequeño cortometraje que estamos presentando para que ustedes tengan una idea de cómo era ese templo. Fíjense ustedes en los detalles que presenta este templo grandioso que construyó Salomón. O sea, un atrio bien inmenso, todas esas murallas alrededor de lo que eran los edificios principales del templo. Ahí dentro del atrio ustedes pueden observar cómo está el altar del sacrificio, cómo estaban los estanques de agua para la purificación. Todo eso era parte del templo construido por Salomón y que se encontraban en los atrios, o sea, en el patio, en el terreno que estaba alrededor del edificio principal. Cuando miramos el edificio principal, una vez entraban los sacerdotes
que eran los únicos que estaban autorizados por Dios para entrar, vemos el lugar santo y allí dentro estaba el candelabro con las luces todo el tiempo encendidas, estaba el altar del incienso, tal como era también en el tabernáculo de adoración que Moisés levantó por orden de Dios en el desierto, que en ese lugar santo estaba el candelabro, estaba el incienso y estaba, ¿verdad?, encendido, de manera que y la mesa de los panes de la proposición, todo eso era parte de lo que era el lugar santo, que era la primera parte del templo. Y luego el lugar santísimo, que era el que estaba detrás de las cortinas, cubierto, donde estaba el arca del pacto, que contenía la vara de Aarón, las tablas de la ley y una muestra, ¿verdad?, del maná que Dios utilizó para alimentar el pueblo de Israel en el desierto durante su peregrinación hacia la tierra prometida. Ese lugar santísimo estaba, el arca estaba guardada al lado de dos querubines inmensos. Todo esto, hermanos, que ustedes están viendo en este pequeño cortometraje, es más o menos una idealización, o sea, es de acuerdo a lo que la Biblia describe, es una representación artística de cómo debió haber sido ese templo recubierto en oro. Bueno, eso era realmente esplendoroso, y todo esto de acuerdo a cómo David levantó ofrendas, incluyendo parte de su propio patrimonio, para que este templo fuera levantado. Así que ese fue el templo de Salomón. Eso fue destruido. Si lo que ustedes vieron ahí en esa representación artística es el templo de Salomón. Luego de esto hubo un segundo templo que se levantó durante el tiempo del regreso, luego el destierro, bajo el liderazgo de Esdras como sacerdote y de Nehemías como gobernador de Jerusalén, y ahí se levantó otro templo. Este templo también fue destruido. Y luego sabemos que en tiempo de Jesús, Herodes el Grande levantó otro templo, que es el templo del cual se habla en los evangelios y donde Cristo en varias ocasiones habló y se manifestó, inclusive cuando sacó a los mercaderes del templo. Así que todo esto es más o menos para que tengamos una idea de cómo era ese templo en Israel. Y la semana pasada les mencionaba que todavía Israel está esperanzado en levantar un nuevo templo. En estos días veía un documental de cómo arqueólogos israelitas habían encontrado las bases y algunos lugares, escalinatas y artefactos de lo que fue el templo en Jerusalén, el lugar donde estuvo ubicado de acuerdo a la historia y a la arqueología que quedó descubriendo este lugar. Sí, allí Israel todavía tiene esa esperanza de levantar, sería un cuarto templo, y ellos están dedicados a poder hacer esto. Pero fíjense ustedes que también la semana pasada hablamos que según Jerusalén tenía este templo magnífico, hablamos de otros templos y hablamos de templos en medio de la pobreza y de congregaciones sin templo. Y es importante porque hoy la lección lo que nos quiere enseñar es dónde es la que se efectúa la verdadera adoración de cada uno de nosotros. Juan Calvino, en su comentario a la carta a los Hebreos, menciona lo siguiente. Dice: abandonar el tabernáculo y seguir a Cristo es cosa muy diferente de servir a Dios en la sombra bajo el magnífico esplendor del templo. Esto es requerido de nosotros porque debemos seguirle a través de exilios, de huidas, de reproches y toda suerte de aflicciones. O sea, Calvino en este comentario está mencionando que es fácil adorar a Dios cuando estamos dentro de un templo, cuando estamos entre nosotros
toda una congregación que tenemos los mismos intereses. Es bien fácil cuando tenemos un techo, cuando no tenemos ningún tipo de amenaza y podemos adorar a Dios libremente. Así que Calvino dice, así es fácil, esta es una manera sencilla de adorar a Dios. Pero adorar a Dios verdaderamente es cuando estamos fuera, cuando somos perseguidos, cuando estamos exiliados como lo estuvo el pueblo de Israel, cuando somos perseguidos, cuando tenemos que salir huyendo, cuando se nos reprocha, cuando se nos señala, cuando se nos tilda de fanáticos, cuando se nos dice que somos ignorantes, cuando se nos dice que somos personas hasta carentes de inteligencia total porque servimos a Dios. Y en medio de una situación de persecución, entonces la cosa cambia. Cuando estamos siendo sometidos a todo tipo de aflicción, como menciona Calvino en su comentario, entonces adorar a Dios se da de una manera diferente. Adorar a Dios entonces tiene que nacer de un corazón que verdaderamente confía al Señor. Y en esto, en la carta a los Hebreos menciona que adorar a Dios de esta manera es un acto de fe. Por eso es que menciona en Hebreos 11 todos los patriarcas y todos los héroes de la fe, y por eso mencionábamos como Hebreos 11 dice, es pues la fe, es la convicción, ¿verdad? Es la esperanza, las cosas que se esperan, la convicción de aquello que no se ve, porque es una manifestación de la fe en un Dios todopoderoso que nos puede proteger en medio de cualquier circunstancia. O sea que de eso se trata la lección y lo que Ezequiel hoy nos quiere enseñar. El profeta en este relato del capítulo 43 subraya sobre todo el tema del sacrificio bíblico. Allí en el templo estaba el altar del sacrificio y estaba toda una serie de una liturgia bien sofisticada acerca de cómo los sacerdotes tenían que presentarse delante de Dios, tenían que lavarse, tenían que purificarse, tenían que tener unas vestimentas adecuadas de acuerdo a lo que Dios había ordenado. Tenían que presentar unos becerros o unos carneros que habían sido escogidos de manera bien meticulosa, porque decía la Escritura que no pueden tener ningún defecto. O sea, tenía que ser lo mejor del rebaño. Inclusive les mencionaba que en Israel todavía tienen esperanza de levantar un cuarto templo, y hay pastores dedicados a tener rebaños. Ahora mismo hay personas que tienen rebaños para sacrificarse en ese nuevo templo de animales que están perfectos. O sea, tal y como lo ordenaba el Antiguo Testamento, así todavía al día de hoy hay pastores que se dedican a tener rebaños y animales para esos sacrificios que se espera se puedan dar en ese nuevo templo. Así que todo esta liturgia, toda esta ceremonia es lo que acuérdense que Ezequiel era sacerdote, así que en su mente está todo lo que es el sacrificio, toda la ceremonia, toda la liturgia que rodeaba el oficiar en el templo. Así que y este capítulo 43 se centra principalmente en el área del sacrificio. Lo centra en lo que es la propiciación, lo que es la expiación. Y eso es importante, porque nosotros nos acercamos ya al periodo navideño, que este año todos sabemos va a ser bien distinto a años anteriores también. Pero este capítulo se acerca a lo que hizo Cristo, o sea, al sacrificio perfecto. O sea que Ezequiel está dándole una mirada escatológica, una mirada hacia el futuro, y está presentando toda este templo, todo este altar con una visión de futuro. Este templo que se describe en el capítulo 43, reiteramos, nunca se construyó porque era una visión de Dios. Imagínense si era tan inmenso, de acuerdo a la visión de Ezequiel, que toda la extensión territorial de la ciudad de Jerusalén comprendería este templo. O sea, todo lo que es el Jerusalén antiguo,
toda la ciudad antigua, que aquellos que han podido visitarla saben su extensión, pues el templo cubriría todo lo que era la extensión territorial de la ciudad de Jerusalén antiguo. Y el centro, obviamente, el templo. O sea, toda la verja sería todos los kilómetros alrededor de la ciudad. Y el templo y el altar, algo inmenso, algo realmente que humanamente sería imposible construirla. Así que la visión de Ezequiel en este capítulo 43 no es la de un templo que se iba a construir con manos de hombre, sino es la visión que recibe de Dios como el Israel futuro, como el lugar de adoración extendido al mundo entero a través de la iglesia de Cristo, quien se sacrificó por cada uno de nosotros. Así que aquí lo que se le está dando es un giro que está prefigurando, o sea, está señalando el mensaje del Nuevo Testamento sobre Jesús, sobre el sacrificio perfecto del cual la epístola a los Hebreos nos habla también y que le hemos mencionado. O sea, todo este capítulo nos llama a seguir a Jesús fuera del santuario, tal cual lo plantea el profeta Ezequiel. ¿Y por qué fuera del santuario? Porque cuando nosotros miramos los sacrificios que se hacían en Jerusalén, en el templo, toda la ofrenda que había sido sacrificada se llevaba fuera de Jerusalén a un vertedero fuera de la ciudad, y allí era donde se depositaba ya la ofrenda inmolada, ya los desechos de lo que se había ofrendado. No se quedaba dentro de la ciudad porque eso contaminaba, eso era parte de lo que tenía que sacarse. ¿Por qué? Porque lo que se sacrificaba representaba la expiación, o sea, allí estaba depositado representativamente los pecados del pueblo y de quien estaba presentando el sacrificio. Por lo tanto, lo que allí se quemaba se echaba fuera de la ciudad para que no contaminara, porque eso simbolizaba el pecado que ha sido desarraigado del que presentó el sacrificio, y por eso era echado a un vertedero fuera. Pero eso es interesante lo que estoy diciendo, porque en Jerusalén, en tiempos de Roma, los crucificados y los que habían sido sentenciados a muerte por Roma, esa sentencia se cumplía fuera de Jerusalén, debido a que los sacerdotes no permitían que se hicieran sentencias de muerte dentro de la ciudad, porque igualmente contaminaban la ciudad. De aquí que los crucificados se crucificaban fuera de la ciudad. Y aquí ustedes pueden ver cómo el sacrificio de Cristo, ¿por qué el sacrificio de Cristo fue en el Gólgota, fuera de la ciudad de Jerusalén? Porque tenía que cumplirse a pie de la letra lo que la profecía decía. O sea, un cordero santo, perfecto, inmolado, fue presentado en sustitución de nuestros pecados. Por lo tanto, el pecado de la humanidad Jesús cargó con el pecado de la humanidad y fue entonces echado fuera de la ciudad para que ese pecado no volviera a contaminar a nadie. Por eso Cristo fue sacrificado en el Gólgota. O sea, todo esto es un simbolismo que encierra el poder de la sangre de Cristo cuando se sacrificó por cada uno de nosotros. Así que este pasaje nos llama a cada uno de nosotros a rendirle honor al Señor a través de Cristo, tal y como Cristo lo hizo por cada uno de nosotros, pero no dentro del templo, no en la comodidad de nuestros santuarios, sino cuando salimos de ahí es que tenemos que presentar verdadera adoración a Dios. De hecho, en el verso 21 se plantea esa concepción de pensar en el éxodo, de pensar en el becerro, que es la propiciación, es el animal que se presenta para que nosotros pudiéramos expiar nuestros pecados, tal y como lo hizo
Dios ordenándole al pueblo para salir de Egipto. O sea, hay todo un ritmo litúrgico, hay toda una secuencia litúrgica en este pasaje que va detallando desde el principio hasta el final todo lo que era el sacrificio y cómo se hacía. Pero nosotros tenemos que, sobre todo, subrayar 3 elementos importantes dentro de este pasaje, dentro de esta enseñanza del día de hoy. Y estas 3 palabras claves son la expiación, la purificación y la propiciación. Y todo eso se daba cuando se presentaba, ¿verdad?, el animal para el sacrificio. O sea, es la expiación. ¿Por qué? Porque el animal entonces era quien estaba purgando por los pecados, era el sustituto y purificaba nuestras vidas a través de la sangre, y se hacía propiciando ese intercambio entre el que debía morir, que éramos nosotros, y Cristo, que tomó nuestro lugar. Así que ese lugar que ocupó Cristo, ese lugar que ocupó el Señor, ese lugar que Ezequiel aquí en este capítulo nos presenta como parte de esa ceremonia del sacrificio que se hacía en Jerusalén. Así que, hermanos, cuando nosotros miramos todo este simbolismo, acuérdense que Ezequiel era un profeta de símbolos, era un profeta escatológico, un profeta apocalíptico. En muchos de sus pasajes se presentan estos símbolos, estas visiones. Todo esto lo que nos presenta es una dimensión cristológica de lo que es el sacrificio del Señor, o iba a ser el sacrificio del Señor mucho más adelante. Es el compromiso que asume el Señor en esa misión para rescatar la humanidad. Jesús vino al mundo con una misión, y esa misión era clara y nadie podía desviarlo de esa misión. Las implicaciones de esa misión que Cristo cumplió cabalmente, cada una de esas profecías que se cumplieron perfectamente en Él, tienen para nosotros una implicación importante, porque son un desafío para la iglesia. O sea, Jesucristo es ahora nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es ahora quien nos guía en medio de cualquier tribulación. Pero es un desafío porque en medio de cualquier circunstancia que podamos vivir hoy, nosotros tenemos el llamado a salir y realizar la tarea que Cristo nos encomendó a cada uno de nosotros a través de su iglesia. Es importante, hermanos, que la iglesia entienda cuál es su misión, cuál es la tarea que nos han encomendado, han puesto en nuestras manos. En la segunda mitad del siglo XX, cuando nosotros miramos la iglesia, cómo se concebía a sí misma en los círculos teológicos, nosotros miramos y vemos que la iglesia se veía a sí misma en una dinámica donde estaba Dios, el mundo, y luego la iglesia. Y la iglesia en este tiempo reinterpretó su misión y entendía que su prioridad era ir al mundo, y que esa misión que Dios le había dado a la iglesia era la de proclamar el reino de Dios por todo el mundo, que su tarea esencial era la predicación, era la misión. Por eso muchas iglesias se lanzaron, y muchas denominaciones se lanzaron a la misión por todo el mundo. Y de hecho, se insistía que la iglesia tenía que tener una misión que era missio Dei, o sea, tenía que cumplir con la misión de Dios, más allá de la misión de la iglesia. Entonces, no era tanto centrar el trabajo de la iglesia dentro de la expectativa de crecimiento local que pudiera tener la iglesia, donde la iglesia entonces se centraba en sí misma y quería entonces construir grandes altares, grandes templos, para que hubiese grandes congregaciones dentro de sí misma. No, la visión en este tiempo de la mitad del siglo XX
era que la iglesia debía salir, que el evangelio debe ser proclamado tal y como el Señor lo plasmó cuando iba ya a regresar a su reino y les dice a sus discípulos: id y predicad este evangelio a toda criatura. Vayan primero en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, la iglesia en este tiempo entendió eso. Y hoy, ¿qué es lo que entiende la iglesia? ¿Cómo entiende la iglesia su relación con Dios? Es la pregunta que nos debemos contestar. O sea, ¿cómo vive el pueblo de Dios hoy ese pacto con el Señor? ¿Cómo se da esa iniciativa cuando Dios toca nuestro corazón? Cuando se cumple ese plan de salvación en nosotros. ¿Cuál es nuestra visión de Dios? Yo creo que Dios nos está enseñando a través de estas lecciones y a través de la experiencia que estamos teniendo en el mundo, que Dios insiste en mantener una comunión con su pueblo, que Dios quiere estar cerca de su pueblo. Pero Dios quiere estar cerca de su pueblo para que su pueblo camine en justicia, para que camine en verdad, para que su pueblo camine hacia la libertad plena como un regalo que Dios nos ha dado y que todas las naciones del mundo merecen conocer. O sea, yo creo que la visión de Dios que la iglesia tiene hoy se ha quedado en ocasiones pequeñas. ¿Por qué? Porque lo que hemos recibido de Dios no es para nosotros, es para extenderlo, es para que muchas personas lo vean. Hoy, en estos días que se dio ya un proceso eleccionario, vemos cómo las cosas se trastocaron en el país. Hay mucha gente nerviosa pensando: ¿y ahora cómo nos vamos a gobernar? Bueno, yo no sé. La gente tiene unas ideas tan raras a veces, hermano. Pero mira, yo sigo viendo la mano de Dios en todo. Porque nosotros tenemos un mandato de Dios y somos algo importante. La iglesia tiene un carácter, la iglesia tiene una misión que cumplir. Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para anunciar, para proclamar ese mensaje que hemos recibido de Dios. Nuestra tarea es proclamarlo, pero proclamarlo sin adulterarlo, sin cambiarlo. Tenemos que tener el coraje, tenemos que tener la entereza y la verticalidad para predicar el evangelio tal y como la escritura lo dice. No podemos estar cambiándolo, no podemos estar acomodándolo a los grupos de interés. Porque aquel piensa de una manera y aquel piensa de otra, porque yo quiero vivir de esta manera o yo quiero vivir de esta otra. Pues entonces tengo que acomodar la palabra de Dios, tengo que acomodar la Biblia a esos grupos de interés. No. Si nosotros somos nación santa, si hemos sido escogidos por Dios, si somos real sacerdocio, si hemos de ser la manifestación del Dios vivo en medio de los pueblos y las naciones donde vivimos, tenemos que proclamarla tal y como es, sin adulterarla. El nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel de Dios, que se congrega para celebrar lo que Dios ha hecho, como una comunidad mesiánica que celebra en la adoración. Nos reunimos para adorar y para proclamar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y lo hacemos a partir de la resurrección de Cristo, para proclamar la vida de Dios en medio de su pueblo. Y tenemos que anunciarlo al mundo. Debemos luchar, hermanos. Tenemos que luchar en nuestro contexto cultural. Tenemos que luchar en medio de nuestras comunidades y nuestros pueblos contra toda iniquidad que se levante en contra de la iglesia.
y tenemos que hacerlo, tenemos que sobrevivir, sobreviviendo, defendiendo nuestra identidad, manteniéndonos firmes como cristianos, firmes y auténticos. ¿Por qué tenemos que tergiversar o suavizar el mensaje? Somos cristianos, creo en Cristo y esta es mi manera de pensar porque es lo que la Biblia me enseña. ¿Por qué tengo que suavizar y cambiar porque aquel se ofende o aquel no le gusta? Si eso es lo que dice la Escritura. Ese es nuestro problema, es el problema de a veces de la iglesia. A los profetas del Antiguo Testamento les costó persecución y muerte. A los apóstoles les costó persecución y muerte. A los primeros cristianos les costó persecución y muerte, pero se mantuvieron firmes en su creencia y en su mensaje. Fueron auténticos y así se mantuvieron a pesar de todo lo que sufrieron. Ese mismo fundamento es el que nos hace vivir con esperanza. Aunque haya sufrimiento, el pueblo creyente vive sostenido por la fe. El evangelio, hermanos, es para toda raza, toda lengua, toda nación, todo pueblo, para toda persona, no importa su sexo, no importa. Aunque algunos renieguen de esa identidad también. Pero el evangelio del Señor nos asegura que la diversidad y las diferencias están dadas, están incluidas. Todos los que nos podamos diferenciar, sea por raza, sexo, lengua, pueblo o nación, todos estamos incluidos porque la gracia del Señor nos acepta y nos afirma como pueblo de Dios. Estamos todos ahí y somos llamados a proclamar el evangelio, la verdad de Cristo, no importa donde sea y como sea. Y Cristo ha de redimir. Y si Jesucristo nos redime y nosotros aceptamos ese evangelio, entonces la palabra transforma y la palabra conducirá a todos a la verdad. Y todos nos reuniremos en la mesa en el reino de Dios. Como dice el Salmo 23, allí se aderezará mesa delante de nuestros angustiadores. La fuerza y la autoridad, hermanos, del pueblo de Dios reside en la capacidad de indignarnos por el pecado. Lo que está mal, está mal. Indignarnos por el pecado social o el pecado personal. Eso está minando y destruyendo a nuestra sociedad. Y la iglesia tiene que tener y tiene la fuerza y la autoridad para indignarse. Tiene que indignarse. La iglesia es la solución. La iglesia es la única solución. Definitivamente nos tiene que interesar porque Cristo nos acompaña. Cristo nos consuela. Y hemos sido llamados a compartir las buenas nuevas de regeneración, de transformación para todos. Necesitamos iglesias comprometidas con la causa de Dios en este mundo, en medio de los conflictos que estamos viviendo. Ese es el reto del mensaje de Ezequiel 43. Insertarnos y sentir el privilegio de servir, la posibilidad de enseñar, el espacio para atender a los necesitados, la tarea de denunciar la idolatría, de denunciar la desvalorización del ser humano que a diario encontramos en este mundo contemporáneo. Somos llamados a hacer más imperativa nuestra militancia a favor de los valores del reino de Dios. No los valores del mundo, sino los valores en los que hemos sido enseñados a través de la palabra de Dios. La iglesia tiene que ser militante hoy más que nunca, afirmar esos valores del reino de Dios en medio de nuestro país, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestro pueblo. La iglesia, hermanos, sigue siendo una alternativa moral. Es una alternativa moral, una alternativa espiritual, una alternativa social
ante la crisis que vive la humanidad. En la adoración, ya hemos dicho, anticipamos esa plenitud del reino de Dios. Allí nos identificamos con Dios. Allí nos llenamos y nos nutrimos para disponer ese mensaje y proveerlo al mundo. Para lograr ese privilegio, hermanos, hay que ser fieles. Hay que permanecer como pueblo de Dios en medio de estos tiempos. A eso nos llama Ezequiel. Así que el reto del santuario, el reto del altar que nos ha hoy enseñado este pasaje, nos reta a cumplir con ese llamado de Dios fuera de la iglesia. Cuando estamos fuera en el mundo, cuando estamos en la cotidianidad de nuestras vidas, allí es que somos llamados a llevar ese mensaje esperanzador y restaurador en medio de la crisis de la humanidad. Allí somos llamados. Allí, esa es la visión de Ezequiel. Allí, fuera. Por eso es que la visión de Ezequiel veía el templo como una extensión que cubría toda la ciudad, porque todos tienen que ser alcanzados por la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Quiera Dios que podamos seguir penetrando en este mensaje, que podamos seguir estudiándolo y que este mensaje se haga nuestro y que cada uno de nosotros pueda llevarlo y proclamarlo con poder a toda criatura, como dice el Evangelio, siendo llevados por la fuerza del Espíritu Santo y confiados porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Dios te bendiga, Dios te guarde y que este día sea uno lleno de grandes y ricas bendiciones para tu vida. Damos gracias a nuestro Trino Dios por la oportunidad de estudiar su palabra. Damos gracias al hermano Richard también por habernos acompañado siempre estudiando la palabra y trayéndola como debe ser. Así, hermanos, que quede grabada en los corazones, que esta lectura y que es profunda y a veces espada, ¿verdad? Que nos coge el corazón y nos coge las entrañas y nos transforma, sea en cada una de las mentes de todos ustedes, haya quedado grabada. Hermanos, esta lección tiene un resumen final bien impresionante, como les dije, interesantísimo. Dios tiene la misión que cumplir en el mundo. Si leemos el texto como iglesia, podremos discernir cómo insertamos en esa misión hoy nosotros como parte de la iglesia. Hay un motivo que corre a través de todo el texto y que nos recuerda la continuidad del pensamiento profético de Ezequiel con la historia de la salvación. Somos un pueblo sacerdotal, por tanto, no solamente estamos entroncados con el testimonio del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sino que somos el pueblo de Israel de Dios, que hoy somos portadores del compromiso de seguir a Jesús en el cumplimiento del discipulado ya asumido. Dios nos está esperando en el camino que Ezequiel nos ha enseñado a confiar, a tener visión y determinación, creyendo que la promesa de Dios para la reconstrucción del pueblo y el santuario se cumple en nosotros y nosotras. Y con este cumplimiento los dejamos, amados hermanos, con la oración final que va a aparecer en sus pantallas y que me encanta que la compartan y que la lean conmigo. Con mucha calma hagan la suya también. Oh Señor, por tu gracia y amor somos el real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido para honrarte y servirte. Permite que todas nuestras acciones se encaminen hacia el cumplimiento de tu voluntad. Si desmayamos, danos fuerzas por tu misericordia y bondad. Que Jesús, el príncipe de los pastores, nos acompañe y dirija. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.
Dios les siga cuidando y fortaleciendo a todos. Y les esperamos en la próxima, si así el Señor lo permite.